Shalom, hermanos, qué bueno que estamos aquí reunidos para este servicio especial del día de hoy, jueves. El día de mañana vamos a celebrar nuestra Pascua Pesaj en hebreo propiamente dicho, pero hoy estamos reunidos por una ocasión muy especial. Estamos dedicándonos a estudiar desde la raíz hebrea y precisamente es en esa raíz hebrea donde vamos a encontrar la explicación del día de hoy. La verdad es que ha habido muchos malos entendidos con el servicio del día de hoy, digo afuera, no acá, aquí no fue el malentendido, y más bien esta explicación yo espero que sea dirigida a aclarar muchas cosas, y porque el propósito es hacer las cosas bien como se deben hacer, conforme a la palabra y conforme al origen, que es el hebreo, que es a donde entendemos más cosas. Desafortunadamente las traducciones han desvirtuado mucho, iba a decir un poco, pero no, han desvirtuado mucho estos festejos y la palabra en general. Entonces, el día de hoy nos disponemos a celebrar una ocasión que se llama Korban Hagigah o Jajana. Ese es su nombre en hebreo y en un momento más voy a explicar por qué. Ya habíamos visto a través de las parashá que hemos tenido las semanas pasadas, los Shabbats, qué significa Corbán. ¿Alguien se acuerda qué significa Corbán? Tú no. ¿No? ¿Qué es Corbán? ¿No? Sacrificio, muy bien. Entonces, sacrificio de la Hagigah o Jajana. Y ahora vamos a entender por qué. Quiero que alguien me ayude a leer Lucas, capítulo 22, versículos del 15 al 20, por favor. Lucas 22, versículos 15 al 20. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, del Eterno. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino del Eterno venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo diciendo esto: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gracias. ¿A qué nos recuerda esto? Quienes hemos estado en otras iglesias, esta parte de la escritura se menciona en las misas, porque se hace un recordatorio de que Jesús estaba con sus discípulos, estaba cenando y entonces repartió el vino, repartió el pan, etcétera, etcétera. Y aquí en español, como acaba de leer el hermano, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así en español pareciera que Jesús, Yeshua, estaba festejando ya la Pascua. Y entonces se preguntarán cómo que la Pascua, si quedamos que es mañana, según el calendario caraíta, es el día 14 del primer mes, que es Nisan o Aviv. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Bueno, pues nos va a dar luz otros capítulos que vamos a leer acerca de esto, porque de entrada les digo, esta traducción es inexacta. No es precisamente y no es en ningún sentido la Pascua lo que Jesús estaba celebrando con sus discípulos. Efectivamente, Jesús estaba con sus discípulos, había comida, había pan, había vino, pero realmente Jesús, o Yeshua, su nombre en hebreo, estaba celebrando Pesaj con sus discípulos. Vamos a ver que no es así. Si alguien me ayuda a leer, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.
Gracias. Aquí estamos leyendo unos momentos antes de que Yeshua fuera crucificado. Incluso momentos antes de que fuera aprendido, ¿verdad? Se dice, que lo aprendieran. Entonces vemos que Caifás, y que era el sumo sacerdote, y varios, los escribas, los ancianos, querían ya aprender a Jesús, a Yeshua, pero decían, no durante la fiesta. Entonces, ¿de qué fiesta está hablando? De Pesaj. El pueblo de Israel en ese momento se estaba preparando para celebrar Pesaj. Entonces aquí ya vamos teniendo unas pistas. A Yeshua lo querían aprender antes de la fiesta de Pesaj. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Lucas 22 del 1 al 2, por favor? Lucas 22, 1 y 2. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. De acuerdo, nos sigue dando más luz sobre esto. Entonces, estaba cerca la fiesta de Pascua, de Pesaj, lo que vamos a celebrar el día de mañana, pero los sacerdotes y los escribas querían matar a Yeshua y temían al pueblo. Una vez más, entonces están planeando no hacerlo dentro de la fiesta, porque ya sabrán, el pueblo de Israel, como siempre, y así debemos hacerlo nosotros también, tenemos que tener mucha reverencia. Es una fiesta especial, de mucho respeto, de mucha solemnidad. Entonces no querían hacer todo el asunto de Yeshua en esta fiesta, todo el alboroto, exactamente. ¿Qué nos dice Juan 18, 28? Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Gracias. Entonces ya vamos más adelante. Ya llevaban a Jesús, ya lo habían aprendido y lo llevaban de casa de Caifás al pretorio, que sería el, ¿qué dijimos? El ministerio. La fiscalía, el ministerio público. Como la fiscalía, el ministerio. Entonces ya lo habían apresado, pero lo llevaban al pretorio. Era de mañana. Y decía que ellos, o sea, todos los que lo habían apresado, no entraron en el pretorio para no contaminarse. Entrar a esos lugares era símbolo de contaminación. Recuerdan que hemos hablado en las parashot anteriores que había muchas formas de contaminarse una persona. Con sangre, tocando muerto, muchas cosas contaminaban a una persona y tenían que hacer sacrificios de purificación para que ya no estuvieran contaminados y pudieran entrar al templo. ¿Se acuerdan de esas partes? Entonces, ellos no entraron, los que llevaron a Jesús, no entraron a la fiscalía, al pretorio en este caso, para no contaminarse, para que entonces estuvieran purificados y poder comer la Pascua. Una pista más de que Yeshua está siendo apresado antes de la Pascua. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué dice Juan 19:14? Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Muy bien, sigue la preparación de la Pascua. Todavía no es Pascua, y entonces ya están señalando a Yeshua. Y le dicen, he aquí vuestro rey. Ya estaban ahí en el inicio de su juicio. ¿Qué dice Juan 19:31? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Gracias. Tenemos más de este juicio. Ya estaba siendo juzgado, ya lo habían crucificado en la cruz incluso, y decían que entonces los cuerpos no podían quedarse en la cruz en el día de reposo. ¿De qué día de reposo estaba hablando? De la Pascua. El día siguiente de la muerte de Yeshua, en esas horas pues,
era el día de reposo, entonces no podían quedarse los cuerpos y le rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Tenemos entonces ya la narración completa de que Yeshua estaba muriendo el día de la Pascua. ¿Qué dice entonces? Vamos a regresar a nuestro tema del día de hoy. Estábamos hablando de que esta celebración que vamos a tener el día de hoy, un día antes de Pascua, nos habla de que Yeshua estaba con sus discípulos un día antes de la Pascua. ¿Qué estaba haciendo? Y nos lo reafirma Marcos 14:12. ¿Quién me ayuda a leerlo? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Gracias. Aquí los discípulos le están preguntando apenas a Yeshua: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Los discípulos no sabían, todavía no entendían del todo cuando Yeshua les decía que ya no iba a estar con ellos, que se iba a ir. Los discípulos no visualizaban que iba a ser crucificado, que su resurrección, todo eso que viene después, los discípulos no lo sabían. Entonces están haciendo los preparativos, ellos pensando que Yeshua, como cada año que había estado con ellos, iba a celebrar la Pascua. Por eso le preguntan: ¿dónde quieres que vayamos? Apenas iban a preparar, ¿se dan cuenta? Y dice algo muy importante este versículo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Bueno, ese versículo está en griego y también tiene un problema de traducción. En realidad debe traducirse como el primer día con respecto a los panes sin levadura. También debemos tomar en cuenta que a partir de mañana, que es el primer día de la Pascua, también nos dice el libro de Levítico en el mandamiento sobre Pesaj o Pascua. Nos dice que a continuación de celebrar la Pascua vamos a tener 7 días de panes sin levadura. Esa es como tal la fiesta de los panes sin levadura. Marcos 14:12 nos está hablando ya de ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, nos habla, la traducción correcta debe entenderse el primer día con respecto a los panes sin levadura. Eso quiere decir un día antes. ¿Se dan cuenta cómo en español nos está confundiendo? Pareciera que ese día de la fiesta de los panes sin levadura es donde le están preguntando a Yeshua que dónde van a celebrar. Sin embargo, en el griego nos da luz la traducción y vemos que es un día antes, cuando los discípulos le están preguntando a Yeshua qué es lo que se va a hacer, cómo van a ser los preparativos para la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, con respecto a ese día. Entonces vemos que Yeshua estaba celebrando no la Pascua, sino este Corbán Hagigá o Jajaná, que el día de hoy estamos conmemorando porque en la cena del día 14, como tal, en la cena de Pascua, Yeshua únicamente iba a preparar a sus discípulos ese día antes. No es el ceder de Pascua, es este otro ceder. Entonces el día 14 del sacrificio empezamos a contar ya como panes sin levadura. Este día de hoy es el día primero de la fiesta de los panes sin levadura. En el Talmud encontramos también relatos que refuerzan esta celebración. Por ejemplo, hay rabinos antiguos que concluyeron que Yeshua fue colgado en la víspera de la Pascua por la herejía de inducir a la gente al error. Fíjense qué importante es, comentábamos el otro día, mucha gente no reconoce, ni siquiera reconoce a Yeshua como su Salvador, no reconoce la palabra como autoridad escrita, plasmada de Dios, no reconoce todo esto que nosotros ahora estamos aprendiendo. Y qué curioso que incluso hay literatura donde vemos que los rabinos judíos lo saben. Los rabinos judíos reconocen a Yeshua y reconocieron que fue colgado, que fue muerto
en la víspera de la Pascua. Y ahorita voy a explicar por qué es tan importante reconocer este hecho. Otro ejemplo lo tenemos en un libro de Spence and Excel, que dice, parece que son rabinos, como les estaba comentando, es literatura rabínica. Dice, parece que nuestro Señor fue crucificado en el día 14 de Nisan, el mismo día del sacrificio del Cordero Pascual, unas pocas horas antes del tiempo de la cena pascual, y que participó de su última cena la noche anterior, es decir, 24 horas antes del tiempo general de la cena pascual. Yeshua fue crucificado un poco antes de la Pascua. Otro libro que se llama Restauración Radical menciona, la idea resultante tiende a sugerir que podemos haber malinterpretado las palabras con las cuales comenzó la última cena, donde se pareciera que estaba hablando de que estaba celebrando la Pascua. Dice, puede ser que Jesús no estaba expresando su deseo de comer la Pascua real, como era costumbre, sino su deseo de comer la única Pascua que podía compartir con sus discípulos antes de que muriera, es decir, antes de tiempo, el día anterior, que viene siendo hoy, la única noche que le quedaba antes de su crucifixión. Por lo tanto, nuestro Mesías, Yeshua, murió entre las 2 tardes del 14 de Aviv o de Nisan, es decir, que aún no llegaba la hora de comer o de celebrar el Corbán, el sacrificio de Pesaj, en la cena que iniciaba en realidad los 7 días de Hag Hamatzot, que es así como le llamamos a la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, al leer los evangelios, notamos que sus pasajes nos dicen que Yeshua mandó a sus discípulos a preparar Pesaj. El primer día, como leímos en Marcos 14:12, nos da esa luz, que él estaba diciéndoles a sus discípulos que solamente se iba a preparar, no dijo que la iba a celebrar. También Lucas 22:8 nos da luz sobre este hecho. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Solamente estaba preparando. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Es importante entender y aceptar que Yeshua es el Cordero de Dios. En estos últimos sábados, como comentaba yo en las Parashot, hemos aprendido sobre los sacrificios. ¿Se acuerdan la Parashot de la semana pasada, precisamente el sábado? Estábamos hablando de los diferentes tipos de sacrificios. Y decía el hermano, es importante conocer estos sacrificios. ¿Por qué? Porque a partir de que Yeshua viene al mundo, esos sacrificios ya los absorbe Él en su sacrificio. No, hay mucha gente que entiende, muchas iglesias que incluso así lo enseñan, que el Antiguo Testamento es otra cosa, eso ya pasó, eso como si no tuviera nada que ver con el mal llamado Nuevo Testamento, que vamos a llamarle ahora Brit Hadashah, que es su nombre correcto. Y enseñan esas doctrinas que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, como si fuera un corte y todo es nuevo. Por eso no nos gusta llamarle Nuevo Testamento, porque Nuevo Testamento pareciera que es otra cosa. Esto quedó atrás y no tiene nada que ver, ahora las cosas son nuevas, cambiadas, diferentes totalmente, y no es así. En esta celebración vamos a reconocer cómo Yeshua con su sacrificio es el Cordero de Dios, como lo dice Juan 1:29, y que debía morir entre las 2 tardes, por lo cual su última cena, que es el Corbán Hagigá que estamos celebrando hoy, junto con sus discípulos, la debió comer en la víspera de la ofrenda del Cordero de Pesaj. Entonces, juntando todos estos conceptos, vemos que el Antiguo Testamento nos habla de un cordero que se sacrificaba, porque así lo mandaba Levítico, de que tenían que celebrar la Pascua con un cordero sacrificado. Y entonces ahora llega Yeshua y el cordero es él. De esa manera explicaría Yeshua a sus discípulos el simbolismo que hay entre la comida del cordero de Pesaj del Antiguo Testamento y su muerte, para que cada vez que ellos la comieran, conmemoraran su sacrificio. La celebración de una cena en la víspera de Pesaj, un día antes, ¿no sería algo que va en contra de lo establecido en la instrucción? Esa es una pregunta. Vamos a ver. Yeshua no puede contradecir la Torah, no puede contradecir la Escritura. Al contrario, vino a confirmar la verdad, no vino a abolir, dice él, vino a cumplirla.
lo confirma y lo completa con sus enseñanzas y su forma de vida. Por lo tanto, aún tenemos algo importante que viene en Lucas 22:1, que dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces no está contradiciendo nada. Yeshua ahora es ese cordero de Pascua, cordero de Pesaj. Pesaj, propiamente dicho, dura solamente un día, que es el día de mañana. Sin embargo, como ya les estaba platicando, en el pueblo de Israel le llaman a todos los 7 días de panes sin levadura, que ya hemos leído que dice la escritura, le llaman la fiesta de Pesaj a los 7 días. Eso viene en Levítico 23:5. Sin embargo, es más propio decir que la fiesta de los panes sin levadura comienza también ese día y dura 7 días, la fiesta de Hag Hamatzot. Sin embargo, en la tradición de Israel, toda esta semana se conoce como Pesaj, por lo cual tenemos 8 días sin panes, con panes sin levadura, empezando el día de hoy. Por eso es que nosotros el día de hoy empezamos a dejar de comer y a quitar la levadura. Porque es importante que comente esto. En el pueblo de Israel, al día de hoy, no está prohibido comer pan sin levadura en todo el año. O sea, no es que en el pueblo de Israel nada más estos 7 días se come pan sin levadura. No, está permitido comer los 364 días del año. Sin embargo, hay un día que no está permitido, que es, ¿cuándo creen? Hoy. Un día antes de Pascua, en la doctrina, vamos a llamarle, de los judíos ortodoxos, el día de hoy está prohibido comer pan sin levadura. ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? Porque simboliza la libertad del pueblo de Israel salido de Egipto. ¿Eso debe conmemorar? No, porque precisamente como Yeshua está recordando al Cordero y está sustituyendo al Cordero, entonces el pueblo de Israel, los judíos ortodoxos, no quieren reconocer a Yeshua. Y entonces no quieren reconocer este día de hoy, que es cuando su crucifixión, etcétera, etcétera. Y entonces quitan los panes sin levadura. Como que no es un día festivo, no reconociéndolo. Incluso vamos a ver el día de mañana que en el Seder de Pesaj, el orden del día de la cena como tal de Pesaj, hubo una sustitución de todo esto que estamos celebrando el día de hoy, y entonces en vez de hablar de Yeshua, en vez de hablar del sacrificio nuevo, de hablar de su resurrección, de hablar de su sangre, van a poner un huevo que va a estar incluido en el plato de Pesaj o de Pascua, para sustituir y dejar de hablar de Yeshua. Entonces, regresando al tema del sacrificio de Yeshua, que es lo más importante de hablar de estos días, quiero decir que este sacrificio era dado en virtud del agradecimiento especial que se hacía por la aprobación sacerdotal que había recibido el Cordero Pascual. O sea, esta celebración que estamos haciendo no inicia en tiempos de Yeshua. Era una celebración que ya hacía el pueblo de Israel como una aprobación de ese Cordero Pascual de Levítico. Entonces, ese Cordero Pascual en hebreo se llama Sebach Pesach, o víctima de Pesach, que sería sacrificado entre las 9 y 15 horas del 14 de Aviv, según las indicaciones del Levítico. Así pues, el Corban Hagigah era un sacrificio de acción de gracias. ¿Se acuerdan que también el hermano Samuel nos explicó los sacrificios el sábado pasado? Y uno de ellos era el sacrificio de paz. ¿Se acuerdan? Los sacrificios de paz, de los Shelamim. Bueno, pues este Corban, este sacrificio que estamos recordando ahora, es de esos, sacrificio de paz. ¿Y ese sacrificio cómo era? Porque hay unos que eran olam, que se quemaban, sí. Otros se comían. Se comían afuera del tabernáculo. Exacto. Del atrio. Se comían afuera. Este es uno de ellos. Y se realizaba al comienzo de la festividad de acuerdo a lo que la Torá ordenaba, pero como ya les explicaba, este sacrificio, esta fiesta, este recordatorio, este Corban Hagigah, se hacía desde tiempos de Levítico. Sin embargo, ahora se ha ido transformando. Nosotros como
discípulos ahora de Yeshua, lo vamos a celebrar de esta manera, ¿de acuerdo? Dice, para que se cumpla la palabra, como dice Deuteronomio en 16:2, dice, y sacrificarás la Pascua al Eterno tu Elohim de las vacas, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre. Así es como nosotros cumplimos ese mandamiento. En la Mishnah se explica muy bien el detalle de que en Pesaj se traía tanto el Corbán de Pesaj como el Corbán Hagigah, y eso nos lo explica también la Mishnah. Fíjense cómo desde ese entonces ya se celebraba este día. Rashi, que es un rabino, un sabio muy reconocido, comenta que este Corbán Hagigah tenía el propósito de ser comido antes de Pesaj, antes del sacrificio de Pesaj. Esto causaba que el mitzvah o mandamiento de comer el Corbán de Pesaj el día de mañana fuera magnificado por cada hebreo, ya que llegaba a la mesa de Pesaj saciado, no llegaba con tanta hambre, porque había comido una noche anterior, por haber disfrutado anteriormente de un shelamim, o sacrificio de paz, llamado Corbán Hagigah. Así se lograba que este Corbán del día de hoy no cumpliera también otro cometido, que no nada más era de hablar, en el caso de Yeshua, con sus discípulos, sino también de llevar correctamente el mandamiento divino, no llegar tan hambriento. Era para impedir todo apuro hedonista, que a lo mejor los invitados a la cena de Pesaj, por el hambre excesiva que ya tenían, no estén poniendo atención, no estén disfrutando, no estén se me fue la palabra. En gozo. No, era otra. En solemnidad, poniendo atención al ceder de Pesaj, y ya estuvieran pensando, ya quiero comer, ya quiero comer, ya quiero comer. Ese era uno de los objetivos de este Corbán. Sin embargo, lo más importante de este Corbán Hagigah del día de hoy es lo que se hacía entre maestros y discípulos. El maestro o moré, en este caso Yeshua, tomaba este shelamim como una seudá siyum, una comida festiva, un banquete de realización o comida de promoción con sus discípulos, que permitía promocionar a los discípulos que cerraban un ciclo de lecciones con él. Ya tuvieron un cierto tiempo de enseñanzas y este Corbán era lo que lo cerraba. Era también por causa de los primogénitos, como una cena de graduación que anunciaba a sus discípulos una promoción a un nuevo tiempo del yugo que con él aprendían y meditaban. Es por eso que Yeshua estaba celebrando con sus discípulos, porque Yeshua sabía que iba a faltar, que se iba a ir, aunque sus discípulos no lo entendieran. Entonces él se iba y sus discípulos ahora eran los encargados de seguir adelante con lo que Yeshua les había enseñado en todo este tiempo que estuvo con ellos. Cada discípulo confirmaba que se entregaba una vez más voluntaria e incondicionalmente al moré que había elegido, al profesor que había elegido, para absorber sus doctrinas, enseñanzas y por sobre todo su forma de vivir, las cualidades que tenemos que tener, o las midot en hebreo, mesiánicas de la luz. Toda esta idea estaba representada en la matzá, en el pan sin levadura. Por eso es que el día de hoy vamos a empezar a comer matzá, el pan sin levadura, porque ahora sabemos que también representa esas cualidades mesiánicas que tienen que estar en nosotros. El día de hoy nosotros nos vamos a comprometer a seguir más tiempo, a seguir adelante con estos mandamientos que el Eterno nos ha mostrado en la persona del Mesías, de Yeshua. Nos comprometemos, como dice, voluntaria e incondicionalmente a seguir con su testimonio, vamos a decirlo así. Entonces, en esta Seudas Siyum, en este día, en esta celebración, era comer pan sin levadura, aunque todo el resto de Israel aún tenía permitido comer pan leudado. Al comer matzá, los discípulos decidían continuar comiendo su carne y bebiendo su sangre. Nos suena mucho, ¿verdad? Nos suena otra vez a la misa, como dice, cuando están en los domingos cada celebración de la misa. Bueno, pues dice Juan 6, 53 al 57. ¿Quién me ayuda a leerlo? Juan 6, 53 al 57. Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. Ajá, hasta 57. Perdón, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gracias. Ya me imagino Jesús, Yeshua, diciéndoles a sus discípulos: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo me imagino que en ese entonces debió haber sido bastante confuso para los discípulos, como que comer tu sangre y comer tu carne y beber tu sangre. Ahora nosotros ya sabemos lo que eso significa, que es, como había explicado, seguir sus mandamientos, obedecer lo que dice la palabra, alimentarnos de lo que Él nos vino a enseñar. Entonces, cuando Yeshua les está diciendo esto a sus discípulos, es todo una celebración con comida, con vino, con su palabra, con la convivencia, y después, terminada esta fiesta, se podrían ir, ¿no? Yeshua estaba entonces, para concluir, celebrando un seder, un orden, pero no el de Pesaj, pues no hay cordero en la mesa, según lo relatado en los evangelios sinópticos. Con esta cena en particular, Yeshua necesitaba revelar a sus discípulos que Él era el Cordero de Dios anunciado y señalado por el profeta Juan el Bautista, cuando nos dice el libro de Juan 1, 29 a 36, 29 y 36, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo está reconociendo como el Cordero, ¿se acuerdan? He aquí el pecado de Dios que quita el pecado del mundo, y mirando a Yeshua que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Con esto se comprende que el Eterno, como Padre, está celebrando que su Cordero de gloria había sido examinado en el templo, como lo hacían antes. Cuando se examinaba el Cordero de Pascua, antes de Yeshua, se examinaba y se llevaba al templo. ¿Se examinaba de qué? De que fuera perfecto, de que fuera acepto. Y había resultado apto para hacer el corbán o el sacrificio de Pesaj para las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Yeshua aprovechó esta comida especial para explicarles que Él sería el Cordero Pascual sacrificado. El Mesías declaró que cada vez que comieran Pesaj, como debe hacerse propiamente, deberían recordar la muerte y el sacrificio que Él haría por los pecados de su pueblo Israel, a fin de mantenerla en su posición de primogénito del Eterno. Como dice Éxodo 4:22, y dirás a Faraón: el Eterno ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces así lo iba a tener en su posición de primogénito, lo iba a mantener en su posición, haciendo todos estos recordatorios por el sacrificio del Mesías. Ahora, ya hemos mencionado mucho que los sacrificios entonces, de los cuales hemos estado aprendiendo del Antiguo Testamento, no son para seguirlos llevando a cabo. Nosotros ya no vamos a sacrificar un corderito como tal, un animal, ya no vamos a sacrificar los animalitos que nos han explicado en las parashot, que había aves, que había toros, que había cabritos, que había borregos, había muchos animales, ¿no? El carnero. Ahora, hemos oído también, por ejemplo, en Juan 6:31, cómo Yeshua mismo compara su sacrificio con el maná y dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Sin embargo, muchos de los hebreos que iban en el desierto murieron. Y también Yeshua les advierte de esta muerte, les dice: pues aún así murieron. ¿Por qué? Porque no entendieron la parte espiritual. Muchos de los israelitas que iban caminando en el desierto y que comían maná, murieron, pero no se refiere a una muerte del cuerpo, ¿no? Porque pues vamos a morir, eso es un hecho, ¿no? De eso nadie se va a salvar. Hablaba de la muerte espiritual. Entonces Yeshua se está comparando con el maná.
Entonces, estaba hablando de la muerte eterna. No iban a heredar la salvación, solamente comieron, se saciaron de lo físico, pero faltó lo espiritual. Entonces, no estamos aprendiendo, repito, acerca de los sacrificios para rociarnos otra vez. ¿Se acuerdan que no nada más era matar a los animalitos, no? Se rociaba la sangre y todo el ritual que hemos estado aprendiendo a través de las parashot. Entonces, ¿de qué serviría rociarnos de sangre de vaca roja quemada con ceniza? ¿De qué nos serviría? Si no hemos sido realmente rociados con la sangre de nuestro Mashiach. Cuando Yeshua rocía con el poder de su santidad, lo que ocurre es que esa rociada nos salva, nos hace escogidos, nos hace adeptos, nos llama de las tinieblas a su luz admirable, y no hay ningún otro medio alternativo que tenga el mismo efecto, ni santos, ni vírgenes, ni nada más, ningún otro sacrificio, ninguna otra sangre, más que la de nuestro Mesías Yeshua. También Yeshua es soberano para sanar. Una vez sanado, ¿qué necesidad tendríamos de hacer sacrificios como lo hacían antes? Por agradecimiento, por esto, por el otro, hacían sacrificios el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué necesidad tendríamos de hacer sacrificios? Rituales de rehabilitación, como lo menciona el libro de Levítico en la Torá, que eran para volver a entrar al tabernáculo, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos mencionado. Todos estos sacrificios se hacían también para poder entrar al tabernáculo nuevamente. Ahora entramos, como sabemos, a otro tabernáculo, porque el tabernáculo del que habla el Antiguo Testamento ya no está en pie. ¿Y por qué ya no está en pie? Porque ahora Yeshua es ese tabernáculo. Ahora entramos a ese tabernáculo que está en los cielos, y nuestra comunión es con el verdadero Elohim, con el verdadero Hashem, con el verdadero Mashiach, que es Yeshua. Ya no es mediante un animal, ya no necesitamos un animal, ya no necesitamos otra persona, es mediante su sangre. Ahora, por medio del pan y la copa del Pesaj, que mañana vamos a celebrar, participamos en un ritual que es su carne y su sangre. Ya no es de los animales, ahora es de Yeshua. Entonces, en él, en Yeshua, ahora somos aceptos, en él somos olor fragante, en él somos piedras vivas. ¿Por qué piedras vivas? Porque piedras simboliza la sabiduría. Una piedra se queda quieta, y a veces el quedarse quieto es lo más sabio, el que calla, el que observa, el que es prudente. En él somos piedras vivas, en él somos edificados como templo. Ya no necesitamos el templo, y esto es para morada de Hashem en poder, porque ahora somos el templo de la Ruach HaKodesh. Y eso es lo que vamos a celebrar el día de hoy, la recordación de que Yeshua es ahora quien rocía su sangre en nosotros y no más sacrificios. Shalom, hermanos.